Amado Señor y Dios nuestro, te damos gracias nuevamente por poder estar reunidos aquí, Señor, alrededor de tu palabra, Señor. Eres tú el que nos llamas a la comunión, Señor. Por medio de ti es donde nosotros, Padre, nos estamos amando en el Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente de poder presentar tu palabra, Señor, de poder juntos aprender de ella, Padre. Tú la dejaste, Señor, como una brújula para que nos guíe en nuestros caminar, Señor. Y vamos a ir a ella, Señor. Más allá de nuestros pensamientos, más allá de lo que nuestras mentes puedan divagar, Señor, la verdad es tuya y es única, Señor. Y nos acercamos a ella confiadamente, sabiendo que tú las has dejado, Señor, como aquellas muestras del camino, Señor, para no desviarnos, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas este momento, bendigas esta clase, Señor, que pueda ser de provecho para nosotros y, como siempre decimos, que no sean motivos para conocer y nada más, sino que sean cambios en nuestras vidas y esto se pueda, Señor, llegar a notar en estas vidas transformadas. Bendice también a los hermanos que se están llegando, Señor, aquellos que todavía no están y los que día de mañana lo verán, Señor, por internet. También, Señor, te pedimos y te oramos por ellos. Quita todo cansancio, quita, Señor, toda molestia para poder comprender la palabra, Señor, y que no sean palabras mías, sino tuyas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, primero quería informarles algo muy importante, que presten atención y bueno, los que puedan escuchar en internet también. Hoy culminamos el libro, pero el libro, no las clases. Pudimos hacer un resumen de los capítulos 3 y 4 porque tanto el tamaño como las temáticas dan para eso, no perdimos ninguna esencia, pero sí lo pudimos hacer en esta clase. Pero al terminar el libro no quiere decir que se van a zafar de mí, eso ténganlo en claro. El domingo que viene tenemos el domingo de resurrección, de Pascuas, vamos a dejar, ese día les voy a dar hora libre, voy a ser un buen profesor y van a tener hora libre, así que no va a haber clases ese domingo. Después creo que es el domingo 24, ¿no, Ale? El otro domingo, el domingo 24 sí vamos a estar reunidos, pero la clase va a ser distinta. Y esto también es un aviso para los que están en internet, que están invitados a venir. Y si vos estás escuchando esta clase por primera vez y no escuchaste las otras clases, te convido a que puedas verlas, pero también que vengas igual si es tu deseo, que leas por lo menos el libro de Colosenses, puedas venir y vamos a hacer una especie de, ¿cómo lo explico? Vamos a hacer una pequeña reflexión personal. Primeramente yo voy a hacer una reflexión y no se asusten porque no va a ser un examen esto de nada, pero cada uno que quiera aportar quizás alguna pregunta que tengan, que les puedan haber dejado el libro. Por eso, si nunca escuchaste una clase, podés ir al libro, podés buscar, podés encontrar alguna duda, alguna inquietud, algo que te llamó la atención. También podés ver las clases anteriores que están grabadas y compartirlo, ya sea duda, ya sea inquietud, algo que te llamó la atención. No digo que vaya a tener la respuesta, pero juntos vamos a tratar de buscar una mejor respuesta a aquella duda que pueda haber o aquella inquietud. También reflexión personal. Me gustaría que, sí, ahí te voy a estar esperando, Norberto. Me gustaría que puedan algunos tener alguna reflexión de qué les dejó el libro de Colosenses en su vida, qué cambios pudieron tener o pueden llegar a ser. No es algo pautado que ustedes digan, pero ¿en qué les comunicó este libro a su vida? Así que va a ser una clase distinta, no se asusten porque no va a estar grabada la clase para que todos podamos participar. De hecho, a mí no me gusta mucho el formato así de clase, soy más de aula, pero bueno, yo entiendo que es una manera de poder llegar mejor por internet y todo, ¿no? Pero va a ser en otro contexto, no vamos a grabar, es muy probable que le desordenemos el salón, así que después lo vamos a tener que ordenar nuevamente, y va a ser algo totalmente muy distendido. Así que bueno, si quieren traer para compartir alguna galletita, lo que sea, será bienvenido, pero si no, no hay problema. Y bueno, hoy llegamos a esta sexta clase donde vamos a ver
los capítulos 3 y 4, lo pudimos resumir un poco para entrar en esta clase, y vamos a ver algo totalmente diferente de lo que estamos viendo hasta ahora, pero en la misma línea. Lo que va a suceder es que ahora va a estar abordado más hacia el terreno de personal y relacional y a lo que es una vida práctica. Es lo que podríamos llamar en teología como una ética cristiana. Una ética cristiana. Lo que hemos visto hasta ahora es todo una cristología bíblica. De hecho, en el capítulo 1 y 2 presenta esa cristología bíblica y es el tema de la carta. El tema de la carta es la preeminencia de Cristo, o sea, la centralidad de Cristo. Y lo que importa recordar, y lo que tenemos que tener en esta mente, que yo les he les he martillado con esto, no batallado, y lo que más me gustaría que pueda quedar, si algo tiene que quedar dentro de la clase, que sea esto, ¿no? La deidad de Jesús, su naturaleza. Jesús, 100% Dios, comparte los mismos atributos, el mismo carácter que Dios el Padre y que el Espíritu Santo, pero también su naturaleza humana. Jesús como hombre, que lo hemos visto, ¿no? Vamos a ver su ministerio terrenal, que se resume en su ministerio sacrificial, que es lo que vamos a estar conmemorando el domingo que viene, el lugar que ocupa Él en la salvación, el lugar que ocupó de mí, y el lugar que Él ocupa en importancia ante toda la naturaleza, y ante todo lo creado, no la naturaleza, ante todo lo creado, me corrijo. Teniendo eso en la cabeza, como habíamos visto en la clase anterior, ningún tipo de error, de herejías o duda pueden persistir en nuestra mente, porque estamos parados en la roca que es Jesucristo. Hemos construido en una roca firme. Entonces no va a haber errores que nos puedan sacar. Podremos tener ciertas dudas, pero siempre vamos a tener a alguien a quien ir. Yo siempre digo, ¿no? Y está muy bueno, como Alejandro cuando hablamos de los amigos espirituales dijo, ¿no? Cuando haya alguna duda, cuando haya algo de eso, recurran a otro hermano, recurran al pastor, recurran a otros. No se queden con las dudas, pero siempre en la palabra. Siempre tenemos que estar fundados en la palabra de Dios. Así que con todas estas verdades, a la luz de estas verdades que vimos sobre Cristo, vamos a estar viendo el capítulo 3 y 4. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esto en Cristo, que Él es central, que Él es el primero en todo, esto quiere decir que Jesucristo es el Señor. Es nuestro Salvador, pero es nuestro Señor. Hay un señorío. Entonces la obediencia ya no es una opción ante el Señor Jesús. Y esto puede sonar fuerte, pero es una realidad, es una verdad. Y esto no es legalismo. Hay ciertas cosas que se nos va a exigir y que nosotros vamos a tener que obedecer. ¿Cuál es la diferencia con el legalismo? Que el legalismo son aquellas, que ya lo habíamos visto, actitudes, comportamientos, pensamientos, pero sobre todo comportamientos exteriores, pero no son transformaciones interiores. Y son algo que yo realizo para poder llegar a Dios. En cambio, esta obediencia al señorío de Dios viene por una transformación, primero a través del Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo me ilumina y yo comprendo que Jesús es mi Señor. Y eso, ahí esa obediencia tiene que estar bien en claro. Y esto lo vamos a ver en lo que vamos a estar desarrollando en los capítulos 3 y 4. Por ejemplo, voy a leer Colosenses 3, del 1 al 4, y después nos vamos a quedar con el 1 y 2, que dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a quedarnos con el versículo 1 y 2 por el momento, que dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, entonces en sus asuntos, en sus negocios, no sé si esto le lleva a una palabra del Evangelio, nos conviene estar.
Es más, vamos a querer estar. Y esa va a ser una evidencia también de nuestro cristianismo, el deseo de estar en todos los asuntos de Dios, de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, ¿no? Porque ¿a quién vamos a mirar si no es a Jesucristo, nuestro modelo, a quien nosotros tenemos que imitar? Y esto me va a llevar a otra palabra que está en Hebreos 12:2, que podemos considerarlo quizás un pasaje paralelo, que dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como nuestro versículo de Colosenses nos dice que Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios y que nuestros ojos tienen que estar en Jesús. Y acá en Colosenses dice que tenemos que buscar las cosas de arriba y mirar las cosas de arriba. Por eso ese paralelismo entre estos dos pasajes. Entonces, nuestra mirada, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos, todo tiene que estar apuntado hacia el trono de Dios, hacia allí, ¿no? En el versículo 2 vamos a ver la siguiente palabra. Y dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Dice la mira. Ahora más adelante, un poquito más adelante, vamos a ver qué significa la palabra mira en griego, ¿no? Que no es lo que uno puede pensar como la mira de apuntar hacia un lado. No es exactamente la traducción literal de eso. Pero me voy a tomar una especie de permiso poético, haciendo no es una alegoría, pero una analogía con algo. Ustedes saben que la palabra pecado en griego significa hamartía. ¿Y saben una de las acepciones del pecado cuál es? Errarle al blanco, exactamente, errarle al blanco. Cuando decimos que estamos pecando, le estamos errando al blanco. Quiere decir que Dios puso un estándar, un modo de vida, un modo de pensamientos, a donde nosotros tenemos que apuntar y pegarle justo en el blanco. Si nosotros nos desviamos un poquitito, le estamos cerrando el blanco, estamos pecando. Para un lado o para el otro, para arriba o para abajo, bien en el centro. Y esta especie de permiso poético, con esto, poner la mira en las cosas del cielo, es como que yo me lo imagino así, no digo que sea, como que yo tengo que apuntar hacia el cielo, ni un poquito para acá, ni un poquito para allá, ni para abajo. Y si yo estoy apuntando a las cosas de Dios hacia el cielo, eso me va a evitar que yo caiga en pecado, que yo me desvíe, que yo le erre al blanco. No es tan fácil, pero es un modo de estar apuntando hacia las cosas de arriba, ¿no? Mirar hacia el trono de Dios. En realidad la palabra esa, mira, que pone acá en el versículo 2 en el griego es froneo, que su significado es ejercitar la mente, estar dispuesto mentalmente, interesarse uno mismo con preocupación y obediencias en algo. Y acá querría decir en nuestro pasaje, estar pensando, preocupado mentalmente, no preocupado como una actitud como lo vemos nosotros cuando tenemos preocupaciones por las cosas, sino estar pendiente de las cosas de arriba, que eso esté totalmente siempre en nuestra cabeza. Y esto es algo que nosotros tenemos que verlo, porque más adelante, ahora en el versículo 5, 6, 7 y 8 que vamos a estar viendo, el apóstol Pablo nos va a estar exigiendo cierto tipo de cosas, ¿no? Volviendo un poco sin avanzar más, vamos a ir al 3.5. Ahora vamos a leer el versículo 3.5, que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Del versículo 3 al 5 al 7, el apóstol acá nos está pidiendo que nosotros hagamos morir algo que ya no tiene que estar más. Nosotros hemos nacido de nuevo
Y esas cosas no las tenemos que tener. De hecho, cuando estábamos en el mundo, yo cuando estaba en el mundo, realmente si veo esta lista, y esto, yo fui fornicario, yo fui impuro, yo tuve estas pasiones desordenadas, tuve estos malos deseos, tuve estas avaricias, pero ya ahora las tengo que hacer morir. Se lo dice tanto a los colosenses como también nos está diciendo a nosotros. Y hacerlo morir es, ¿cómo lo hago? Uno se puede estar preguntando, bueno, ¿cómo hago morir algo dejando de alimentarlo? Con los pensamientos, con estar todo el tiempo pensando en esas cosas, siguiendo los mismos hábitos que seguíamos. Eso ya no tiene que estar mal, no tiene que estar más, no mal, no tiene que estar más en nuestras vidas. Me gusta una versión en la NBI que dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes practicaron esto en otro tiempo cuando vivían en ellos. Vamos a quedar hasta ahí. Me gusta esta versión por ese conector, por lo tanto. ¿Se acuerdan cuando vimos los conectores, qué importantes que eran? En la Reina Valera está, porque dice pues, haced morir pues, pero acá está como que más, está el principio y nos muestra que esto viene a consecuencia de algo. Por tanto, ¿consecuencia de qué? Del versículo 3 y 4 anteriores, que nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si nosotros estamos muertos y hemos resucitado a Dios, somos nuevas criaturas, seremos en su tiempo, cuando la resurrección de los muertos, nuestros cuerpos sean glorificados y tengamos la gloria junto al Señor. Por lo tanto, no tenemos que hacer más esto. Esto no tiene que estar en nuestra vida. Ni siquiera se tendría que estar nombrando. Pero la palabra de Dios también es más, nos compromete un poco más. Porque estos son pecados que nosotros quizás son muy visibles, muy visibles. Y bueno, obviamente llegamos a Cristo y dejamos de hacer esas cosas. Dejamos de tener esos malos deseos, esas bajas pasiones, esas impurezas sexuales. Ordené mi vida. Realmente, yo personalmente lo hice, lo ordené. Creo que muchos de los que estamos acá también lo han hecho, ¿no? Y son cuestiones muy evidentes. Pero hay otras que no son tan evidentes y en la cual todavía estamos luchando. De hecho, si estás luchando con ciertas cosas, y lo vamos a ver ahora, eso es un buen camino, porque el problema es si vos no lucharías con estas cosas, si a vos no te interesaría, si a vos te daría lo mismo. Pero el versículo 8 nos dice, cuando nos dijo que tenemos que hacer morir todo eso que era de nuestra vieja vida, pero ahora nos dice, pero ahora, versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, que es estar pensando mal, blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas, que pueden ser malas palabras, que pueden ser mentiras. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Con sus hechos. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Claro, yo digo que esto no es tan evidente como lo otro. Porque si a mí me ven que yo estoy por ahí y que yo no estoy respetando a mi esposa y que soy un zarpado y que me ven, que no sé, qué sé yo, Enzo en la facultad donde yo trabajo, él estudia y me ve que yo hago desastre. Eso es muy evidente, pero esto no. Ustedes quizás no se van a dar cuenta a veces si yo tuviera ira. Ustedes no se van a dar cuenta si yo tengo enojo, si no perdono. Hay momentos donde la ira sí se expresa, pero a veces no. Mismo las mentiras, mismo, qué sé yo, el mal hablar. Muchas veces son cosas que las cuales tenemos que también dejar. Por eso la palabra nos compromete un poco más allá de esas cosas tan evidentes. Son cosas que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Que estemos luchando es un buen camino, porque quiere decir que nos estamos preocupando de esto. Pero esa lucha tenemos la victoria con el Señor. Ahora no podemos decir que desconocemos esto. Ya lo sabemos. Ahora tenemos que ver cómo vamos a intentar dejar todas esas cosas. Y ahora vamos a ir con el versículo 3, Colosenses 3, a partir del versículo 18. Versículo 18 va a comenzar con unos ciertos mandatos
que tienen que ver con nuestras posiciones en la sociedad y en la familia. Esto son maneras que nos pone Dios de cómo debemos comportarnos en estos ámbitos. Y yo sé que primero se va a dirigir a las esposas, vamos a leerlo, y al esposo vamos a leer 3, 18 y 19. Primero que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo sé que es un tema en estos momentos que son delicados en cuanto a la sociedad y también en cuanto a la relación de pareja, ¿no? Porque hay ciertas ideologías, hay ciertos pensamientos que vos podés estar teniendo, hay también ciertas malas experiencias, por ejemplo, las mujeres que pueden estar teniendo con sus maridos, y esto hace que nos choque esta palabra. Pero yo quiero decir algo, estas son cosas que diseñó Dios para la familia. Y no sé si se acuerdan, y si no lo pueden ver, hay una de las clases, que no recuerdo si era la clase número 4, en la cual nosotros vimos el video del diseño fino de Dios, de cómo Dios diseñó el universo de una tal manera que todo está en un perfecto orden para que la vida pueda ser posible, y Él sostiene eso. Lo mismo ocurre con este. El mismo que diseñó ese universo tan perfecto, tan vasto y perfecto, diseñó la familia y diseñó la manera de cómo tiene que estar la familia. Y ese diseño, no vamos a quedarnos solo con eso, sino que tiene un propósito y un para qué también. Y para ver esto vamos a ver otro versículo paralelo que es en Efesios, que es una carta muy gemela de Colosenses, que es en Efesios 5, del 22 al 24, que nos dice así sobre las esposas: las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Aquí este pasaje nos va a dar un poco más de luz acerca de esto. Primero, que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, y de este modo también tiene que estar sujeta a Jesús, no solo a su marido. No es que porque está sujeta a su marido está sujeta a Jesús, pero se tiene que sujetar a su marido y al Señor. Y esto solo es posible si la persona, si la mujer está sujeta al Señor, ¿no? Solo se puede dar de esta manera. Lo que nosotros tenemos que ver es que es una consecuencia de la relación con Jesús y que la familia, el matrimonio es una imagen de la relación de Cristo con la iglesia. Si existe el matrimonio, no es para que nosotros nos casemos, seamos felices, o nos preocupemos, o estemos toda la vida con una persona que amamos. Si existe el matrimonio, es porque Dios quiso que así tipifique la relación de Jesús con la iglesia. Por lo tanto, como iglesias debemos estar sujetas al Señor, la esposa debe estar sujeto a su esposo. Pero estar sujeto, esta obediencia, no significa que va a ser menor que el esposo, que va a tener menos valor, que va a tener menos importancia. Y un ejemplo para ver esto nuevamente es Jesús. ¿Ven cómo Jesús es modelo de todo? Jesús se sujetó al Padre. De hecho, nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es que Dios tuvo un hijo llamado Jesús. Jesús se colocó en lugar de hijo por medio de estar sujeto y de la obediencia a Dios, ¿no? ¿Y Jesús es menos que Dios Padre? No. Vimos que era igual. Ocupan roles diferentes en cuanto a la salvación. Lo mismo que en el matrimonio. La mujer es igual al hombre en ciertas cosas, pero sus roles son diferentes. Pero en cuanto a humanidad, en cuanto a importancia, en cuanto a valor, los dos son iguales, los dos son creados a imagen de Dios. Por lo tanto, esto no significa que la mujer es una esclava del marido, que el marido va a tener que va a tomar decisiones sin importarle a su esposa. De hecho, a mí en lo personal, en mi familia, yo muchas veces dejé este lugar vacío. Yo me corrí de este lado y las decisiones muchas veces las tomó mi esposa. Era algo porque yo lo estaba haciendo mal. Yo estaba incumpliendo el lugar que Dios me había puesto como sacerdote del hogar. Y lucho con eso continuamente. Pero no significa que yo voy a tomar decisiones que a mi esposa no la voy a tener en cuenta. Consensuamos, hablamos. Yo voy a estar preocupado de qué es ella lo que quiere,
qué sería lo mejor, porque hay cosas que a veces yo no puedo ver, como hay cosas que ella no puede ver, y ella es una ayuda idónea. Entonces, consensuamos las cosas, pero las decisiones finales, y no es como un hombre ahí que pone lo rígido, las decisiones finales serán mías, teniendo en cuenta a mi esposa, y ella se va a sujetar, ella no me va a mandonear, ella no, bueno, no va a hacer esas cosas que a veces sucede porque uno se corre del lugar. A veces le echamos la culpa a la esposa, no, porque mi esposa es así. ¿Y vos qué estás haciendo para que esto no suceda así de esta manera? Para nada la mujer es inferior al hombre y estar sujeta no va a hacer que sea esclava del hombre. ¿Cuál es el límite de esto? ¿Hasta dónde tiene que estar una mujer sujeta a su marido? Hasta Dios. Dios es el límite. Cuando el hombre hace que su esposa peque o que incumpla las cosas de Dios o que desobedezca a Dios, ahí la mujer tiene que dejar de obedecerle. Primero, como dice en la palabra en Hechos, juzgad si es lícito obedecer primero a los hombres o a Dios. Primero hay que obedecer a Dios. Por eso, estar sujeto a su marido como a Jesús. Y después, otro dato para tener en cuenta es qué sucede cuando hay un marido incrédulo. La palabra dice que conviene que la mujer cristiana con su marido incrédulo esté sujeta porque de esta manera puede quizás ganar al hombre, ¿no? Pero siempre quiero aclarar algo, sobre todo en estos tiempos, de esto de estar sujeto, es el tema de que ojo con la violencia y con esas cosas. No callemos. Mujeres, no callen. Hombres también, si estamos sufriendo violencia, no nos vamos a reír porque a veces sucede realmente. Esas cosas hay que hablarlas y en caso de que sean violencias hay que denunciarlas. Pero sacando esos casos muy particulares que existen, no lo vamos a negar, la mujer tiene que estar sujeta porque es un orden de Dios. Dios que diseñó ese universo, como dijimos, diseñó también la familia. Hay un comentario de Matthew Henry que quiero compartirle porque me parece hermoso, es muy bonito. Matthew Henry dice así: la mujer fue tomada de una costilla de Adán, no fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él, tampoco fue tomada de sus pies para ser pisoteada por él, sino que fue tomada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amado. Este es el diseño de Dios. Si creen que esto es difícil, que de hecho es humanamente y carnalmente difícil, esperen que queda para nosotros los maridos. No es tampoco sencillo. Acá en Colosenses nos dicen: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pero acá nuevamente vamos a ir a Efesios, a una palabra paralela que nos va a decir lo siguiente. Dice Efesios 5, del 25 al 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que más ama a su mujer, ama, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Siempre el modelo es Cristo. Y la palabra que se usa acá cuando los maridos nos piden amar, tanto en Efesios como en Colosenses, es la que se usa cuando se habla del amor de Cristo por nosotros y la iglesia, que es un amor ágape, que es un amor sacrificial, se sacrifica. Nosotros maridos tenemos que sacrificarnos por ella. Si realmente tenemos que literalmente morir por ella en algún momento, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. No sé, son casos extremos, pero que esté en un peligro, dar la vida por ella, lo tenemos que hacer. Pero también morir al yo, se refiere a eso. Cosa que también es algo que he luchado y lucho constantemente. Morir al yo. No estoy primero yo, mis sueños, mis cosas. Primero está mi esposa. Primero está Dios, después mi esposa. Después estoy yo. Si ven esto así, es distinto el estar sujeto, porque una mujer va a estar sujeta a un marido que va a dar todo por su esposa,
que va a tomar las mejores decisiones, que la va a tener en cuenta en esas decisiones. Es perfecto el orden de Dios. Siempre va a pedirle a uno, pero también a otro le va a dar una responsabilidad. Eso lo tenemos que ver. Y ahora yo me pregunto, nosotros maridos, ¿podemos tener ese amor que Cristo tuvo por nosotros? La verdad que parece imposible. Y es imposible. Humanamente es imposible. Carnalmente es imposible. Nosotros no podemos. ¿De qué manera podemos? A través del Espíritu Santo. En dependencia del Espíritu Santo, nosotros podemos amar así. Y tanto el hombre puede amar a su mujer y la mujer puede estar sujeta al marido si solo es una mujer cristiana, un hombre cristiano, convertidos, transformados y llenos del Espíritu Santo. No es con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Dios. No somos nosotros, siempre es Él, es como en la gracia. Ahora vamos a ver ciertos modelos, vamos a hablar de los hijos, de los padres, vamos a hablar de siervos y amos, que en esa época estaba el tema de la esclavitud, pero hoy en día la llevamos a los trabajos. Cuando hablemos de siervos vamos a hablar de empleados y cuando hablemos de amos vamos a hablar de empleadores, ¿no? Vamos a ver que siempre hay este antagonismo. Cuando se le pide algo a alguien, como a la mujer y al esposo, también se le exige a la otra parte. Todo en el orden de Dios. Y esto es parte de una responsabilidad que tenemos. De hecho, cuando nosotros vemos acá en Reina Valera el título, que obviamente el título no lo puso Pablo, sino los que estudiaron y los que armaron las traducciones, ponen deberes sociales de la nueva vida, deberes, una responsabilidad. Nos gusta mucho hablar que somos hijos de Dios y es hermoso saber también de los beneficios que tenemos como hijos de Dios, porque los hay, pero también tenemos que hablar de las responsabilidades de ser hijos de Dios. Hay ciertas responsabilidades que tenemos nosotros. Acá nos va a hablar acerca de los hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no desalienten. Esto es lo que pasa con la Reina Valera 60, pero peor si tuviera la de 1900, ¿no? Esas palabras, imagínense en la Biblia, la famosa Biblia del oso. Yo ni me quiero acercar. Para eso leo Cervantes. Pero bueno, volvamos. Hijos, es capítulo 3, versículos 20 y 21. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia es por un agrado al Señor. Los hijos tienen que obedecer a los padres. Y acá tenemos que ver hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo en sentido cuál es el límite de la obediencia? Como con la esposa, el límite de la obediencia es Dios. Nunca puede estar por sobre Dios. Si un padre va a hacer que su hijo haga cosas que peque o vaya contra la ley de Dios, ahí ya la obediencia no se debe considerar. ¿Y hasta cuándo cronológicamente? Y acá hay muchos jóvenes que los estoy viendo atrás, no voy a dar nombres, muchos somos padres con jóvenes de cierta edad, y acá vamos a ver hasta cuándo lo tienen que obedecer a sus padres. Vamos a ver. Y para eso tenemos que hacer una distinción en algo que es muy parecido, que es un mandamiento con promesa, que es honra a tu padre y a tu madre. Cuando hablamos de honra a tu padre y a tu madre en el mandamiento, nunca se termina esto. Toda la vida tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres, ya sea cuando los tenemos y hasta cuando no los tenemos también tenemos que honrarlos. La honra es a través de la obediencia, la honra es a través del amor, el cariño que le estamos dedicando, el recuerdo que tenemos de ellos es un lindo recuerdo, es una buena manera de honrarlo, pero también a veces no tenemos lindos recuerdos de nuestros padres, pero una manera de honrarlos, que debemos honrarlo igual, es siendo una persona de bien, como Dios nos está pidiendo. Aunque uno no crea, eso da honra a los padres. Pero la honra, lo que quiero oír es que no tiene límite. Toda la vida tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Pero la obediencia es distinta. Si vos tenés un hijo o una hija que están en edad de casarse y se casan y ya forman otra familia, otro núcleo familiar, esa obediencia ya no tiene que estar de la misma manera. Sí el respeto, sí la honra, obviamente que sí, pero ya es otro núcleo familiar, con, no vamos a decir otras reglas, pero con otra
otra dinámica familiar. Y por ejemplo, la mujer va a tener que estar sujeta a su marido y no a su padre. Y el marido no tiene que estar, hoy voy a obedecer lo que dice mi padre, tiene que estar preocupado por su esposa. Entonces, cronológicamente es en ese caso hasta que formen una nueva familia. Pero ¿qué pasa si tenés una hija, un hijo que vive con vos, soltero, y es mayor de edad? Y ahí es un temita, porque aunque tenga decisiones propias, obviamente que la va a tener, va a ser responsable de lo que haga, obviamente, pero si está viviendo bajo mi techo, tiene que obedecer al padre y a la madre. Si no te gusta, esto es drástico, ahí está la puerta. ¿Lo hemos dicho alguna vez? Yo no quiero decir, pero muchas veces lo decimos. Está bien, son mayores de edad, tienen sus propias decisiones, pero vos tenés que obedecer. Digo, si ya estamos hablando de una persona de 40 años que está viviendo con su padre y su madre, al menos que realmente sea una cuestión económica complicada, sean situaciones muy especiales, pero en sí tenés que obedecer. Son cosas que diseña Dios, punto. No son cosas que nosotros estamos pensando, ¿no? Vamos a ver ahora el tema de la ética en el trabajo. Es lo que nosotros vimos. Vamos a ver el versículo 22 del capítulo 3, que nos dice, y recordemos nuevamente que cuando habla de siervos habla de empleados y cuando habla de amos habla de jefes. Dice, siervos, obedeced en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a quien quiera agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bueno, acá estamos en un terreno que a veces también nos cuesta y luchamos. De hecho, yo he luchado y lucho bastante en el trabajo en esto. En mi vida particular no fui muy irresponsable cuando estaba en el mundo, pero no porque yo era un hijo de Dios y era perfecto, sino por, esto quiero honrar a mi padre, sino porque mi padre me dio esa esencia del trabajo. De hecho, teníamos un puesto de diario, ahora ya no, y había que estar temprano a la mañana, domingo, feriado, y esa responsabilidad en el trabajo la tengo, de estar, de que las cosas salgan bien, de no fallar, eso lo tengo, ¿no? Pero hay cosas que uno lucha, porque en el trabajo estamos con gente que es del mundo y nos sentimos a veces arrastrados, a veces hay injusticias, tanto de los jefes, mirá cómo te trata, mirá lo que hace, mirá qué mal pago que estoy, a veces hay costumbre de los compañeros y todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿No? Y el tema es ¿por qué yo no lo voy a hacer? Porque lo tengo que hacer como para el Señor, no como para mi jefe. Así es la cuestión. Son cosas que uno lucha, yo sé que hay cosas que tengo que corregir en el trabajo y la cosa es ahora, cuando yo estaba haciendo este estudio para ustedes, que es para todos, para mí también, perdón, me corrijo, a mí también me bendice un montón y aprendo. Y les voy a contar un caso, antes de seguir con esto del trabajo, de lo que me pasó el viernes, un poco gracioso. Yo salgo de trabajo, me lo crucé a Enzo, nuevamente Enzo, el viernes. Salí medianamente tarde, pero no tan tarde. Y tenía un hambre, y en casa había para comer, pero cosas muy sanas. Entonces dije, me voy a ir a comprar unos buenos panchos que hacen en la esquina con queso derretido, hermoso. Pero mi esposa, si se llega a enterar, la tengo que escuchar. Entonces me pido el pancho y lo estoy esperando. Le pregunté, ¿va a tardar mucho el pancho de la panchería? 5 minutos, los 5 minutos más largos de mi vida, fueron como 15 minutos. Digo, mi esposa va a decir qué pasó que no llegase, entonces le voy a mandar un mensaje, le voy a decir que recién voy a tomar el 28. Mentira, estaba en la esquina, mandé el mensaje. Uno se ríe, pero caí en un pecado, perdí perdón a Dios. Apenas mandé el mensaje, me acordé de que estoy dando la clase y yo no puedo estar así. Borré el mensaje rápido, que no llegué a verle y le puse, Juli, me quedé en la esquina, me pedí un pancho, ahora voy. ¿Qué me dijo ella? Ah, bueno, dale, no hay problema.
Yo me estaba haciendo la cabeza, no me dijo nada. Después sí me dice, empezá a comer más sano, estás regordo y qué sé yo. Pero hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Cuando vamos a estar en la palabra, vemos las palabras, nos damos cuenta y eso va a transformar nuestras vidas. Y tiene que transformar. Son cosas, esta puede ser una cosa muy pequeña, muy absurda, pero eso es un pecado igual. Para Dios los pecados no tienen uno que es mayor que otro pecado, aunque nos pueda parecer absurdo a nosotros, ¿no? Pero bueno, lo que estábamos viendo acá del trabajo, los amos, algo que quiero, a ver si me puedo llegar a explicar. El apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo acá también lo que hace es pensar en esa sociedad griega, a la cual es del Asia Menor, pero griega culturalmente hablando, a la cual estaba escribiendo, que no es muy, muy diferente a la nuestra, ¿no? Pero ¿en qué sentido la estaba pensando? Claro, la familia era un desorden total. El tema de los amos y los esclavos es un tema fuerte. Él lo que hace es, el cristianismo lo que hizo es transformar estas familias, es transformar estas relaciones. De hecho, yo les dije en una clase anterior que al principio el Imperio Romano no persiguió al cristianismo. El tema era que los judíos decían que alborotaban la sociedad. A ellos diferentes temas de pensamientos, cultura, religiones no les molestaba. La molestia era cuando era peligro para el imperio, socialmente hablando. Y cuando la familia empezó a ser transformada por estas cosas, ahí sí el Imperio Romano empezó a sentir que había una tensión con ellos y ahí empezaron mayores persecuciones. Después todo lo que es el tema de tomar al emperador como un dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero empezó a haber una transformación en las familias, que no se esperaba esto de una familia que no fuera cristiana. Y esto mismo pasa con la esclavitud. Nosotros quizás nos puede parecer raro que el apóstol Pablo no diga, dejá de tener esclavos. Era lo que se usaba en la sociedad, era lo que estaba en la mentalidad de ellos. Pero lo que hace es transformar esta relación de esclavos. De hecho, para verlo podemos ver la carta de Filemón, en algún momento lo pueden leer. Acuérdense en que Filemón, que se cree que en la casa de Filemón funcionaba la iglesia, no que Filemón fuera el pastor, ¿no? Pero lo que sucedió en la carta era que el esclavo Onésimo se había ido, había robado algo, estuvo encarcelado con Pablo, escucha el Evangelio, se arrepiente, es un hermano, y lo manda de vuelta con Filemón y le dice, recibilo como un hermano. Transforma. Quizás es esclavo y amo en cuanto a palabra, en cuanto a ley, pero la relación ya no es de esclavo. Esto es lo que transformó el mundo, ¿no? Esto quería hacerlo resaltar un poco. Después vamos a ver cómo es posible esto, cómo es posible todo esto que hablamos, cómo es posible que yo tengo que dejar esa vieja vida, hacer morir a la carne, todas esas cosas que andaba yo cuando no llegué a Cristo, cómo es posible que yo ya no sea más un fornicario, que yo no tenga más impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Cómo es posible que yo pueda dejar la ira, el enojo, la malicia? Volvemos al capítulo 3, versículo 16, nos vamos un poquito atrás, y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones y al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, como cuando se nos habla en el trabajo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 3, 16 y 17, y nos vamos al capítulo 4, versículo 2, son dos herramientas que tenemos para poder transformar y cambiar nuestras vidas. Y esto nos dice, 4.2, perseverad en la oración, velando con ella en acción de gracias. Llenándonos de su palabra y orando al Señor, poniéndonos en acuerdo con el Señor, en sintonía con el Señor, es que podemos transformar nuestra vida. No nosotros, sino Él lo transforma a través de su Espíritu Santo. Y podemos llevar adelante todos estos deberes sociales, exigencias que se nos da por ser hijos de Dios. Se nos bendice con grandes bendiciones por ser hijos, pero también se nos dan grandes responsabilidades por ser hijos de Dios. 2 o 3 cositas más y culminamos. Acá nos dice, versículo 4-5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente
para con los de afuera. Nosotros somos un evangelio leído, una Biblia leída para el mundo. Quizás muchos no vayan a la Biblia, no conozcan o la tengan, pero la tengan llenando polvo, o piensen que es un libro escrito por hombre o lo que sea. Pero nosotros vamos a hacer esa Biblia que ellos lean. Por eso tenemos que andar sabiamente, mostrando a Cristo. Y algo que toda la vida me llamó la atención es esto, redimiendo el tiempo. Redimir es rescatar, ¿no? Era la acción de pagar por un esclavo, alguien que estaba esclavo y fue rescatado y se le dio su libertad. Es lo que hizo Cristo con nuestra vida en el pecado. Pero esto quiere decir entonces que hay un tiempo nuestro que fue esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo de ese mismo pecado. Un tiempo que era nuestro, que le pertenecía por la caída al mundo, al diablo, al mal. Entonces hacíamos con el tiempo lo que queríamos, sirviendo a los ídolos, sirviendo al pecado. Pero ahora hemos sido redimidos y también se nos redimió nuestro tiempo. Cuando se nos redime ese tiempo, no es que ese tiempo ahora es tuyo y hace lo que quiera, tampoco. Se nos redime el tiempo para Dios. El tiempo que se nos redime nosotros es para Dios. ¿Esto quiere decir qué? ¿Que voy a venir todos los días a la iglesia y que a mí lo único que me importa es lo que hago acá en la iglesia? No. Esto significa es que yo soy cristiano full time, todo el tiempo. En la familia, en el trabajo, en el lugar donde estudio, donde voy a hacer un trámite, en todo tiempo es eso. Después, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo mismo, muy parecido que el andar sabiamente. Nuestras palabras con gracias es palabras suaves, con amor, con dulzura, pero sazonada con sal, con la verdad de Dios. Que yo sea suave, que yo sea dulce, que yo sea agradable, que yo pueda tratar bien a las personas, no quiere decir que yo no voy a presentar la verdad de Dios. Que la verdad de Dios no es solamente las cosas lindas que conocemos, sino lo que Él nos dice que tenemos que dejar, los pecados y todas esas cosas. Tenemos que hablarla con amor, con gracia, sí. Después estamos terminando Colosenses y van a ver que capítulo 4 termina con salutaciones. Hay un montón de lindos nombres para poner a los hijos, si alguno está pensando en tener hijos, ¿no? No sé, Aristarco, no estaría mal, Epafras era otro, Onésimo, qué lindo, Onésimo, hola One, ¿cómo andás? Pero más allá de los nombres, son los que los acompañó a Pablo en ese momento, en oración, acompañándolo en la prisión, estando junto a él. Por eso se los nombra acá. Y al final de la carta, algo que dije en una segunda clase, creo que era, es algo que se ve en el versículo 17. 2 versículos antes de terminar la carta. Ya terminó todo, ya saludó. Y hay una exhortación más que dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Como hasta las últimas gotas de tinta el apóstol, Dios inspira al apóstol para que todavía siga exhortando a alguien a cumplir el ministerio. ¿Sería, esto pregunto yo, sería Arquipo el pastor de esta iglesia y entonces el cumplir este ministerio es poner en práctica todo lo que está acá, hacer que se cumpla esto? No lo sabemos, no sabemos exactamente quién fue el pastor. Puede que lo haya sido. Pero a mí lo que me llama la atención es esta preocupación hasta en las cosas de Dios hasta el último momento. No es que terminó la carta, les mando un fuerte abrazo, qué feliz que estoy y nada más. No, todavía sigue exhortando. Bueno, vuelvo a dar el anuncio que di al principio, porque hay más gente y quiero que quede bien claro esto. Hoy terminamos la clase número, si no me equivoco, 6. Prometimos 8 clases, pero terminamos el libro de Colosenses. Ya lo terminamos todo entero. El próximo domingo no vamos a tener clases. Tenemos el hermoso evento de conmemoración de las Pascuas. Lindo tiempo para tener un recogimiento personal, familiar, estar compartiendo. Pero no vamos a tener la clase. Que hayamos terminado el libro no significa que hayamos terminado la clase. No se van a librar de mí. Al otro domingo 24, nos vamos a reunir en otro formato, no va a estar grabado en internet,
Y la idea es hacer reflexión personal, alguna consulta, si alguno tiene alguna duda, algo. Si uno no estuvo en las clases anteriores, está todo en internet, pero también lean el libro, no importa que no hayan escuchado la clase, traigan toda inquietud que tenga, no diga que yo la vaya a responder porque no sé todo, pero entre todos podemos armarla. Alguna cosa que le llamó la atención y también, ¿por qué no?, alguna reflexión personal o alguna meditación, algún testimonio de transformación de algo que les pudo dar esta carta. Eso vamos a hacer el domingo 24, sin cámara, sin micrófono y quizás haciendo una ronda, no sabemos. Después tenemos que ordenar todo de vuelta, porque Luis nos va a matar. Así que no hay problema. Así que bueno, terminamos la carta, no las clases. Vamos a terminar con una oración. Me gustaría, si nuestro pastor nos puede dirigir, ¿puede ser? Padre, te damos gracias, Señor, por este espacio. Siempre es bueno, Señor, siempre es saludable poder reunirnos alrededor de tu palabra y escudriñarla, Señor. Ver en profundidad lo que dice, ver en profundidad, Señor, esas cosas que vos ponés delante nuestro para favorecer, para fortalecer, Señor, para ratificar nuestra vida. Y Padre, queremos no solo agradecerte, sino rogarte en el nombre de Jesús, que vos nos ayudes, nos enseñes a proteger estos espacios, Señor. Que realmente podamos alegrarnos, entusiasmarnos, motivarnos a juntos poder reflexionar, poder charlar, poder preguntar, poder ver en profundidad lo que tu palabra nos enseña. Señor, gracias por esta gracia que todavía está vigente, Señor, en nuestro mundo o nuestra cultura, Señor, que realmente nos ayudes a sacarle provecho. En el nombre de Jesús, amén.